Buenas noches a todos, gracias por conectarse. El tema de nuestra charla el día de hoy es la calprotectina fecal en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Pues voy a dar inicio a presentar a nuestro ponente el día de hoy para ir viendo la presentación. El doctor Jacobo Martínez es médico cirujano con especialidad en cirugía colorectal y mínima invasión. También es jefe de cirugía del Hospital Juárez del Centro. Está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General, especialista en cirugía. Está certificado también por el Consejo Mexicano de Especialistas en Coloproctología y es profesor adjunto al curso de alta especialidad en cirugía general del Hospital Médica Sur. Muchas gracias, doctor, nuevamente por haber aceptado la invitación y le voy cediendo el micrófono para dar inicio a la sesión. Claro que sí. Muchísimas gracias. Primero que nada, bienvenidos a todos a esta sesión. Agradezco a Olarte y Ackler para la invitación, a la coordinación de la doctora María Munive. Y pues vamos a empezar justamente pues con el motivo de nuestra presentación. Y realmente es un tema bastante interesante lo que vamos a revisar el día de hoy. Van a ver que nos va a aperturar mucho el panorama y las posibilidades diagnósticas en un estudio bastante y altamente efectivo, sencillo, y vamos a evaluar todas las bondades o de una forma muy breve poderles influir en buen sentido la importancia de este estudio de la calprotectina fecal, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a empezar viendo bien cuáles van a ser los objetivos de la presentación. Primero es importante conocer un poco la epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal de una forma muy general, ubicarnos en cuanto a la epidemiología a nivel mundial para poderla aterrizar en México, la importancia de tener este antecedente de la enfermedad inflamatoria intestinal, de su comportamiento epidemiológico, radica en que esto nos va a permitir vislumbrar cuál es el comportamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal que podemos esperar en nuestro país, cuáles son los estudios diagnósticos que actualmente tenemos disponibles, digamos, para poder apoyar el diagnóstico en la enfermedad inflamatoria intestinal y cuál es el valor y de qué se trata este tema o este estudio diagnóstico de la calprotectina fecal, ¿no? Entonces, en relación a la epidemiología de la enfermedad inflamatoria intestinal, podemos tener un estudio, digamos, muy importante para considerar, que es este estudio que les estoy presentando de la revista Nature del 2021, que justamente nos va a narrar, pero pues, obvio aquí lo vamos a resumir, las 4 etapas, digamos, las 4 olas epidemiológicas de la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo recuerdo cuando era estudiante de pregrado, prácticamente hablar de enfermedad inflamatoria intestinal, y muchos de ustedes lo recordarán así, nos mencionaban en su momento pues que era una enfermedad prácticamente endémica, ¿no? Muy característica de las regiones de Norteamérica, de Europa Occidental, que el diagnóstico prácticamente en nuestro país y en Latinoamérica era muy poco frecuente, pues sin embargo teníamos que conocerlo. Esto prácticamente se ha ido modificando pues, con el paso de los años, y es importante conocerlo porque nos va a permitir saber cuál es la tendencia de México. Entonces, hay 4 etapas epidemiológicas de la evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal. Las vamos a ver de forma muy rápida y breve. Emergencia o inicio de la enfermedad sería la primera etapa. De ahí viene un periodo de aceleración de la incidencia, conformación de la prevalencia y equilibrio de la prevalencia. Y ahorita voy a describir de una forma muy sencilla y rápida, pues cuáles son estas 4 etapas y en cuál se encuentra actualmente México. Y la importancia de conocerlo, pues es que esto nos va a permitir saber nuevamente en dónde estamos y hacia dónde vamos. Sabemos bien que la epidemiología a nivel nacional, pues tenemos ese déficit, digamos, como sistema de salud, que no contamos realmente con un sistema de alta calidad, unificado, que nos permita poder vaciar ahí toda la información que tenemos respecto a las diversas patologías, sin mencionar sobre todo el seguimiento de las mismas. Y como conocemos la enfermedad inflamatoria intestinal, pues esta sí va a tener un impacto, saber su comportamiento. Entonces, ya les mencionaba, de forma histórica o como antecedentes, es una enfermedad que se caracterizaba principalmente con un comportamiento geológico muy específico, ¿no? Hacia Norteamérica y Europa Occidental. La característica en común, pues potencias y países industrializados. Y esto finalmente va generando también el cambio
de la capacidad que tenemos para diagnosticarlo. Aquí podemos ver, digamos, una cronología de los reportes por años de la enfermedad inflamatoria intestinal, como desde 1793 empieza con los primeros reportes, en 1900 empieza a cambiar el reporte de la enfermedad de CUSI como una enfermedad esporádica, como un reporte de caso, como casos aislados, a ser una enfermedad que ya sea reconocible o identificable. Ya hacia 1932, por ejemplo, es cuando se hace la descripción clínica de la enfermedad de Crohn y la enfermedad de CUSI, justamente por el doctor Crohn, y ya es cuando se empieza esta transición justamente del periodo de identificación de la enfermedad a un periodo de acumulación o aceleración de la incidencia, es decir, que ya no son casos aislados, que ya es más fácil identificarlo, que ya se empieza un rastreo de la misma y se va dando este periodo de aceleración de incidencia. Y esto es lo que implica que haya sido más frecuente su reporte, tanto en Norteamérica como en Europa Occidental. ¿Qué es lo que pasa en el resto del mundo? Como podemos ver, prácticamente hasta casi 100 años posterior a los primeros reportes de Norteamérica y Europa Occidental es que empezamos a tener los primeros reportes de la enfermedad de CUSI. Entonces, esto implica que mientras Norteamérica y Europa Occidental ya estaban en un periodo de aceleración de la incidencia, el resto del mundo, por diversas situaciones, digamos como la industrialización prácticamente de la economía y también los cambios epidemiológicos que se van dando a cada país, la capacidad de acceder hacia los sistemas de salud, pues vamos a prácticamente 100 años atrasados y esto hasta cierto punto nos permite conocer cuál va a ser el comportamiento que vamos a tener la enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro país. La actividad humana modifica el tiempo de vida geológica. Este es un término acuñado por Crutzen y Stormer en el año 2000 y esto tiene que ver con lo que significa el desarrollo del antropoceno. El antropoceno, digamos que es la etapa geológica posterior a la Segunda Guerra Mundial, que se caracteriza por un incremento de la sobrevida, por una mejora calidad de vida, por aumentar lo que es prácticamente o disminuir la mortalidad, aumentar la sobrevida y mejorar los servicios sanitarios de salud, la prestación de la atención médica. Y justamente todos estos factores van a ser los que van a ir modificando desde el punto de vista ambiental y epidemiológico de cada región, pues las características para poder detectar la enfermedad inflamatoria intestinal. Este estudio es el más antiguo que tenemos del reporte de la aceleración de la incidencia como casos nuevos localizados en un lugar. Es en específico, y por ejemplo es de Gales, Cardiff, Gales, desde 1932 están con los reportes de la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Veamos cómo la incidencia, que es por cada 100,000 habitantes, en 1933 empieza con una incidencia de 0.7, se presenta la Segunda Guerra Mundial, obvio disminuye la incidencia y el reporte de la misma, y ahí empieza a haber un incremento gradual, es decir, la aceleración de la incidencia, hasta llegar a un máximo en 1983 de 9.1, y de ahí empieza, digamos, la conformación de la prevalencia, disminuye la incidencia, y este va a ser el comportamiento que vamos a tener, sobre todo en México, y también es un comportamiento en Latinoamérica. Como vemos aquí en la referencia que les pongo en la parte inferior, en el 2018 se hizo una referencia, una evaluación sistémica del comportamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal en Latinoamérica y nuevamente podemos ver lo mismo. Enfermedad de Crohn, aquí está graficado prácticamente de color azul, como en el 2002 la incidencia reportada era de 0.24 por cada 100,000 habitantes y en el 2015 se incrementa hasta un 3.5. Y no veamos, por ejemplo, la enfermedad de CUSI o la colitis ulcerativa crónica en específica, que prácticamente incrementa hasta 7.76 la detección o la capacidad, la incidencia de la enfermedad de Crohn, y esto es en Latinoamérica. La prevalencia, en consecuencia, se va a ir incrementando. La prevalencia se va a ir aumentando conforme la incidencia se vaya incrementando. La prevalencia es el número de pacientes que voy a tener con una enfermedad en específico en una región en específica. Y ahorita es muy sencillo entender por qué es que la prevalencia se va incrementando. Y esto prácticamente es lo que va a ocurrir en México y es lo que está ocurriendo en México. Ahorita nosotros en qué etapa estamos y qué estudios tenemos en esto. A nivel nacional podríamos tener 3 estudios epidemiológicos muy importantes sobre el comportamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. El primer estudio que les quiero presentar es el del doctor Kazuo Yamamoto, que justamente, como ahí lo menciono en la diapositiva, es un estudio que se realiza en el Instituto Nacional de Nutrición
prácticamente se consideran dos periodos de tiempo, de 1987 a 1996. Únicamente se registran todos los pacientes que llegan con diagnóstico que se confirma dentro del instituto con un diagnóstico de una colitis ulcerativa crónica específica y se registra. ¿Ok? Vemos que en el primer periodo de tiempo la incidencia es de 28.8 y en el segundo periodo de tiempo que es de 1997 al 2006, prácticamente se triplica o cuadruplica la incidencia de la enfermedad, del registro de la enfermedad, y esto es incidencia. Casos nuevos. ¿Cuál es la deficiencia de este estudio? Que prácticamente estamos hablando de un hospital del Instituto Nacional de Nutrición, que como sabemos centraliza, es un hospital de concentración, pero justamente va a atender los pacientes que se refieran prácticamente de la región centro de nuestro país, ¿no? Al respecto, Bosques Padilla, el doctor Bosques Padilla no se queda atrás, justamente también hace un estudio epidemiológico un poquito más sencillo, que únicamente habla de hospitales del noreste, también nuevamente regionalizando la enfermedad, y vemos que es un poquito más corto. Es un estudio de 4 años prácticamente, pero la incidencia y los resultados son similares. Hay un incremento de la incidencia y como podemos ver del 2004 al 2008, prácticamente se duplica el número de pacientes que se atienden en el hospital con el mismo diagnóstico de colitis ulcerativa crónica en específica. Entonces, actualmente estamos con un incremento en el proceso de la aceleración de la incidencia. Ese es el comportamiento epidemiológico a nivel nacional. Y este es, digamos, un estudio y un esfuerzo de varios médicos. Ahí podemos ver nuevamente al doctor Bosques Padilla, al doctor Jesús Kazuo Yamamoto, que prácticamente es un estudio epidemiológico con muy buen diseño metodológico. Es un estudio que va a identificar la incidencia y la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro país en un periodo de 15 años, del 2000 al 2017. En este estudio, la característica es que ya se olvidó la centralización de la información, se realizó una invitación a un hospital de cada estado, entonces participaron 32 hospitales con un médico especializado con la única intención de hacer el registro en el sistema digital que se desarrolló para los reportes, y únicamente se reportaron los pacientes nuevamente con el diagnóstico confirmado por histopatología de la enfermedad de CUSI, de Crohn, o una colitis o una enfermedad inflamatoria intestinal indeterminada. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Y este es, digamos, el panorama más próximo a las fechas actuales del comportamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que aproximadamente el 78% de los pacientes que tenemos en México van a padecer o tienen un comportamiento de enfermedad inflamatoria intestinal que podemos catalogar como colitis ulcerativa. Aproximadamente el 20%, 18.9% van a padecer enfermedad de Crohn, y el 1.7% de los pacientes únicamente se clasificaron o se catalogaron como una enfermedad inflamatoria intestinal inespecífica, que no pudimos o no se pudo durante el periodo del tiempo de la investigación catalogar por las características y el comportamiento mixto de la enfermedad. Por género, veamos que podemos ver que prácticamente es una distribución con una ligera tendencia mayor hacia las mujeres, pero finalmente casi es en el equilibrio, sin una diferencia de la presentación de la enfermedad por género. En cuanto al rango de edad, esa imagen no la tengo, pero en cuanto al rango de edad, tiene una característica o un comportamiento bimodal muy característico y específico. Digamos que el rango tiene dos periodos donde incrementa la incidencia de la enfermedad, en un rango que va de los 18 a los 35 años de edad, y tiene un segundo pico que va de los 60 a los 70 años de edad. Finalmente, esta es una característica única de la incidencia o del comportamiento de la incidencia en nuestro país. Aquí la explicación podría ser muy sencilla. La realidad es que sí tenemos el mismo comportamiento del resto del mundo, donde el pico máximo va a ser de 18 a 35 años de edad en ese rango de tiempo. Y lo que puede que esté ocurriendo es que esa población de 60 a 70 años realmente sea la incidencia desenmascarada, que estamos apenas identificando, que apenas estamos catalogando, y por eso es que tenemos este segundo pico. Es decir, esos pacientes de 60 a 70 años de edad
fueron diagnosticados, catalogados, el comportamiento de la enfermedad fue diferente, que no terminó por presentarse de una forma complicada o simple y sencillamente no se llevaba el registro adecuado en su momento para poderlos clasificar de acuerdo a cómo corresponde. Aquí nuevamente vemos la incidencia. El corte del reporte se hacía cada 5 años. Podemos ver en la gráfica, en la línea verde, el proceso de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, donde desde el 2000 estamos con 0.05 de incidencia de la enfermedad por 100,000 habitantes y ahorita ya estamos en 0.21. La enfermedad de la colitis ulcerativa crónica específica empezamos en 0.04 y ahorita actualmente estamos en una media de 0.16 y la enfermedad de Crohn pues también tiene la misma tendencia, aunque como ya veíamos pues es más frecuente la colitis ulcerativa crónica específica. Y cuando volteamos y vemos cuál es la prevalencia de la enfermedad en nuestro país, podemos identificar que prácticamente esta prevalencia se va a ir incrementando de forma gradual y consecutiva, y la explicación es muy sencilla. Prácticamente, como sabemos, la enfermedad inflamatoria intestinal se presenta a partir de los 18 a 35 años. Es una enfermedad, digamos, de un comportamiento crónico, inflamatorio, con una mortalidad relativamente baja. Únicamente el 20% de los pacientes se van a presentar de forma inicial, digamos, con un cuadro de CUSI grave o un Crohn exacerbado. Y de ese 20%, únicamente un 2% de esos pacientes pues va a fallecer por complicaciones per se de la enfermedad. Entonces, podríamos decir que tienen un periodo de vida bastante largo. Entonces, esto permite que los pacientes en un lugar, la prevalencia se vaya acumulando porque finalmente lo que nos va a ir disminuyendo la prevalencia es la mortalidad. Y la enfermedad inflamatoria intestinal, pues no es una patología con una mortalidad elevada, pero sí con comorbilidades importantes que pueden también complicar la sobrevida de nuestros pacientes. Entonces, aquí yo les muestro esta gráfica nuevamente del artículo de la publicación en Nature, del comportamiento epidemiológico. Recordar que son 4 comportamientos o 4 olas epidemiológicas: la de emergencia o inicio, la de aceleración de la incidencia, que es en la que actualmente nos encontramos como país. Estamos identificando, apenas estamos a todos los pacientes identificando y desenmascarando la incidencia, como ya les mencionaba, en ese segundo pico de 60 a 75 años. ¿Y qué es lo que está pasando actualmente? Pues en los que empezaron con el diagnóstico temprano, pues que ya están componiendo o conformando lo que es la prevalencia, es decir, se va a buscar y la tendencia es que se logre el equilibrio justamente de la prevalencia con la incidencia y poder tener bien identificado pues cuál va a ser la población promedio. Aquí en este mismo mapa, digamos, de color, podemos ver que en amarillo se encuentra identificado México. Como tenemos, ya les decía, estamos en un proceso de la aceleración de la incidencia. Y esto es lo que yo les mencionaba para entender un poquito más la relación de incidencia, prevalencia y cuál es la relación de México. Y este es un ejemplo muy gráfico. Nosotros actualmente estamos desenmascarando la incidencia, es decir, estamos teniendo los estudios diagnósticos, la tecnología médica, la difusión con este tipo de sesiones y para poder tener más presente la enfermedad al momento de la consulta médica. También ya estamos como occidentalizando lo que es a nuestra población. Finalmente, los riesgos o los factores ambientales, como son el tabaquismo, los fármacos, los factores nutricionales, pues esto va a ir modificando también el comportamiento y los factores a los cuales están expuesta la población. Entonces, apenas esto va a ir abriendo la incidencia, ¿ok? Vamos a ir detectando los casos, se va a ir abriendo prácticamente la llave, vamos a ir incrementando lo que es la incidencia, y esta incidencia, como ya les mencionaba, se va a ir incrementando con el paso de los años, como ya veíamos en el reporte último de la gráfica. La prevalencia se va a ir acumulando de forma gradual. ¿Y qué es lo único que va a disminuir o modificar la prevalencia? La mortalidad, ¿ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el tiempo? Prácticamente, pues va a haber un envejecimiento poblacional, como sabemos que va con la transición demográfica que va a ocurrir, que ya ocurre justamente en Europa Occidental, y que esto va a ir disminuyendo la prevalencia que existe de la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin embargo, ahorita tenemos un factor y todos lo vivimos. No sabemos realmente si esta mortalidad ya se vaya a incrementar, si ya la prevalencia vaya a disminuir, e incluso nosotros nos vayamos a saltar tal vez, o otros países se vayan a saltar
digamos, hacia un equilibrio prácticamente de la prevalencia con la incidencia. Y esto va más en relación a lo que es pues el COVID, ¿no? Realmente la pandemia de COVID, recordemos que el punto crítico, pues los pacientes con inmunosupresión, cuando todavía no existía la vacuna, prácticamente todo esto aumentaba la mortalidad en ese grupo o en ese rango de pacientes. Entonces, desconocemos realmente cuántos pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal desafortunadamente fallecieron por complicaciones de la enfermedad del COVID, y esto quizá vaya a hacer que la prevalencia ahí vaya disminuyendo, la incidencia se mantenga y entonces se logre el equilibrio entre la incidencia y la prevalencia. Entonces, recapitulando, en México, epidemiológicamente, es más frecuente la enfermedad de CUSI. Por género no existen diferencias. En rango de edad tenemos dos curvas, entre los 18 y los 35 años y entre los 60 y los 70 años de edad. Y actualmente nos encontramos en un periodo que llamamos aceleración de la incidencia. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto a las pruebas diagnósticas en la enfermedad inflamatoria intestinal, aquí es muy importante sentar base identificando cuál es la prueba gold estándar. La prueba gold estándar en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal es el estudio de endoscopía con el reporte histológico. Desde el punto de vista endoscópico, nosotros vamos a identificar las características propias de la enfermedad con las diferentes escalas que existen para poderla clasificar. Y el reporte histológico pues nos va a terminar de ayudar a clasificarla como una colitis ulcerativa, una enfermedad de Crohn, sin mencionar también pues las características propias de la enfermedad, ¿no? Exclusiva en colon, de inicio distal hacia proximal, o el Crohn pues desde el recto, desde la boca hasta el ano, segmentaria, en parches, con el patrón que infiltra prácticamente de una forma transmural, o la CUSI que solamente afecta a la mucosa o la submucosa. Pero como podemos ver en el diagrama, el diagnóstico integral de la enfermedad inflamatoria intestinal tiene que ver mucho con la clínica, tiene que ver mucho con los estudios de laboratorio y con estudios de imagen. Ya mencionábamos la relevancia o la importancia de los estudios de endoscopía e histológicos, pero ahorita vamos a centrarnos únicamente en las pruebas diagnósticas y en la clínica. Desde el punto de vista clínico, ¿qué tenemos en la realidad? Aquí les muestro yo lo que son los índices cuantitativos o los criterios de Trullops and Witts modificados, que prácticamente nos van a permitir clasificar al paciente o evaluar en qué grado de severidad de la enfermedad de CUSI se encuentra nuestro paciente, y de Harvey-Rorschach y del índice de clínica de Mayo parcial para la enfermedad de Crohn. Pero ojo, aquí ¿qué es el truco de la conversación o qué es lo que no les estoy diciendo? Entre líneas, prácticamente estas tablas son únicamente para darle un seguimiento al paciente que ya tenemos el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, que ya sabemos que tiene Crohn, que ya sabemos que tiene CUSI. Realmente, si ustedes revisan las guías, no tenemos características clínicas, digamos, un síntoma específico para poder decir, este paciente tiene una enfermedad de Crohn. Obvio, si nuestro paciente con enfermedad de Crohn o una enfermedad de CUSI llega al consultorio con un cuadro exacerbado de la enfermedad, descontrolado, pues va a tener síntomas muy característicos, ¿no? Va a tener síntomas como evacuaciones nocturnas, como rectorragia, como pérdida de peso, que incluso nos levanta focos de alerta para sospechar o pensar en alguna otra patología. Pero como veíamos en este cuadro de la presentación, los síntomas cuando la enfermedad se encuentra en un periodo, digamos, de activación, pero que todavía no está prendido prácticamente el cuadro, que no se ha complicado, son síntomas muy inespecíficos. Dolor abdominal, diarrea crónica intermitente, meteorismo, estreñimiento. Si hay una afección del tubo digestivo alto, por ejemplo, si fuera una enfermedad de Crohn, prácticamente el paciente va a tener vómito o intolerancia a la vía oral. Si el paciente ya se presenta con el cuadro activo, prácticamente va a tener evacuaciones de predominio nocturno, rectorragia, pérdida de peso, pero la intención de la sesión es que seamos capaces de poder detectar y evitar que estos pacientes lleguen al consultorio prácticamente ya complicados y que el diagnóstico sea de libro, sino que nosotros tengamos la capacidad prácticamente de poderlos detectar
de una forma mucho más sencilla, específica y poder cambiar el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes. De forma inicial, si sospechamos en un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, le podremos pedir una biometría hemática, sería una de las pruebas diagnósticas, como tal, diagnósticas no. Nos podría identificar, digamos, un estado de anemia, va a haber una lesión de la mucosa, va a haber procesos de estenosis, si es una enfermedad de Crohn, entonces va a haber sangrado, nuestro paciente va a cursar con anemia, identificando una vez la anemia, pues lo importante es el volumen corpuscular medio, este mismo nos va a indicar si es normo, micro, macrocítica. Microcítica nos puede hablar de una deficiencia de hierro que indirectamente nos estaría traduciendo una deficiencia nutricional. Normocítica nos hablaría de una anemia crónica, de una enfermedad crónica, prácticamente de una anemia normocítica o macrocítica, como una deficiencia también de vitamina B12, por ejemplo, nutricionalmente. Trombocitosis y leucocitosis, nuevamente no van a terminar siendo diagnósticas de enfermedad inflamatoria intestinal, pero sí nos pueden orientar a que existe un proceso inflamatorio, prácticamente, incluso complicaciones. Un paciente con una enfermedad de Crohn estenosante, fistulizante, forma abscesos, va a presentar leucocitosis y trombocitosis. Doctor, muy bien, pues ahora vamos a ver, es que yo quiero identificar que mi paciente tenga un proceso inflamatorio, pues para descartar si es o no un proceso inflamatorio, se me ocurre pedirle marcadores séricos. Muy bien, perfecto, es un muy buen abordaje para poder catalogar o clasificar la enfermedad. Tenemos dos marcadores séricos de inflamación accesibles, la proteína C reactiva, prácticamente se libera en el hepatocito, producción o estímulo producido por producción estimulada por la interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, tiempo de vida media de 19 horas, con lo cual lo hace un estudio efectivo para poder evaluar un cuadro agudo de un proceso inflamatorio, pero tiene un valor o una utilidad diagnóstica únicamente si nos sale con un resultado elevado o por fuera del rango normal. La normalidad prácticamente no nos descarta la enfermedad. Y esto es algo importante, existe un 20% de la población que puede tener una proteína C reactiva normal y tener un proceso inflamatorio. Es decir, tenemos un 20% de falsos positivos. La velocidad de falsos negativos, perdón. La velocidad de sedimentación globular realmente tiene, digamos, las mismas limitaciones que la proteína C reactiva. Es decir, las dos únicamente nos van a marcar un proceso inflamatorio en el cuerpo. Una infección de vías urinarias, una artritis, una tiroiditis, una apendicitis, cualquier patología que ustedes me gusten decir que exista o que se presente en el organismo conjuntamente, digamos, con los síntomas intestinales, nos van a producir una elevación de estos marcadores séricos inflamatorios. Entonces, realmente su especificidad va a ser baja, únicamente nos van a hablar de que existe un proceso inflamatorio, pero repito, si el paciente tiene síntomas intestinales, sospecha de una enfermedad inflamatoria intestinal, pero a la vez tiene una infección de vías urinarias, no le pido un eco y no tengo esa correlación, o tiene una artritis, prácticamente no voy a poder identificar si realmente cuál es la causa por la cual, si realmente existe una actividad o la consecuencia de la elevación de los reactantes inflamatorios es por el proceso abdominal o digamos, por la infección de vías urinarias. Donde sí tiene un valor importante la proteína C reactiva, pues es en el paciente que sabemos que tiene el diagnóstico de CUSI, que está con el potencial de una cirugía de urgencia, con valores por arriba de 45 miligramos sobre litro, tenemos una correlación de 85% de probabilidad de que este paciente requiera una colectomía, ¿no? ¿Qué otra prueba diagnóstica de laboratorio tenemos disponibles? Los anticuerpos PANCAS y ASCAS, que realmente no se recomiendan como parte del abordaje inicial de los pacientes que sospechamos de una enfermedad inflamatoria intestinal, y su indicación únicamente tiene valor cuando tenemos un cuadro de enfermedad inflamatoria intestinal que es indeterminada, es decir, que no la logramos catalogar ni como Crohn ni como CUSI.
Y también su utilidad cada vez va más en desuso, porque realmente el número de pacientes que son positivos a ANCAS y ADCAS, ahí los vemos. Para CUSI es hasta el 65%, tiene un buen rango, pero para la enfermedad de Crohn es hasta el menos del 10%. Entonces, realmente como una prueba diagnóstica de laboratorio para la enfermedad inflamatoria intestinal es, digamos, muy limitado. Ya veíamos, y digamos aquí nada más es para recapitular, pruebas de laboratorio como tal, la endoscopía y la biopsia ya no podremos considerarla como pruebas de laboratorio, recordemos que es como el gold estándar, pero si tenemos a nuestro paciente con una enfermedad o sospecha de enfermedad inflamatoria intestinal activa y lo sometemos a una colonoscopía, va a haber muchos riesgos que prácticamente le van a modificar el pronóstico a nuestro paciente. Ante la sospecha, pero bueno, para mencionarlos como parte del abordaje diagnóstico en la enfermedad inflamatoria intestinal, pues está indicado para poder identificar cuál es la extensión. Si sospechamos que es un CUSI e identificamos el CUSI, pues el identificar si es una proctitis, una colitis extendida, una pancolitis, pues eso va a tener una correlación en cuanto al pronóstico de nuestros pacientes. Una esófago gastroduodenoscopía en el caso de los pacientes cuando se sospecha que tengan una enfermedad de Crohn, y justamente la cápsula endoscópica está reservada en caso de que los pacientes pues no logramos identificar el proceso inflamatorio intestinal para poder estudiar prácticamente el resto del tubo digestivo e identificar características sugestivas de una enfermedad de Crohn. Tenemos distintos índices de severidad. Las últimas guías nos recomiendan estos que les estoy mencionando y únicamente, pues prácticamente es evaluar la extensión, el grado de pérdida del patrón vascular, el tipo de lesiones, si hay estenosis, si hay lesiones, si hay fístulas, que prácticamente esto es como un marcador de la severidad ya en el estado de la enfermedad inflamatoria intestinal. Gold estándar, diagnósticas, tanto la endoscopía como el reporte histopatológico. Pero entonces, ¿cuál es el papel de la calprotectina fecal y qué es la calprotectina fecal? ¿Qué es la calprotectina? Para empezar, es un biomarcador proteico derivado de neutrófilos. Entendamos por marcador, biomarcador, a toda solución medible que es reacción o parte de un proceso fisiológico que se presenta en el organismo. Esa es la definición de un biomarcador. En este caso estamos hablando de la calprotectina. La calprotectina prácticamente se encuentra o conforma el 60% del citoplasma de los neutrófilos y los neutrófilos prácticamente se activan en procesos inflamatorios. Entonces, va a estar presente al igual que la PCR y la BCG en procesos inflamatorios. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La calprotectina tiene una función antibacteriana y quimiotáctica, antibacteriana a través de la quelación de iones metálicos y quimiotáctico porque finalmente va a producir una mayor atracción de neutrófilos hacia el proceso de inflamación y hay como un proceso de retroalimentación positiva en la producción de la calprotectina. También se encuentran en fluidos corporales, lo podemos encontrar en la orina, lo podemos encontrar en la saliva, la podemos encontrar en el líquido sinovial, pero aquí viene lo más relevante y lo que le da valor a la calprotectina en este tema de la enfermedad inflamatoria intestinal. Va a estar presente en una concentración de 6 o 7:1 en comparación al plasma, va a estar más concentrado en las evacuaciones en comparación al plasma. 7 veces mayor concentración en la evacuación que en plasma y también va a tener una resistencia enzimática, es decir, que no va a disminuir sus valores, digamos, si se producen en la porción proximal de yeyún o ilion, se da el proceso de digestión, van a disminuir sus valores, no, tiene una resistencia enzimática al proceso de la digestión. Entonces, el hecho de que sea un marcador inflamatorio que se activa cuando hay activación de neutrófilos en respuesta a una inflamación, que su concentración es mayor en las evacuaciones, que tiene una muy buena resistencia enzimática, estas son las características que le dan a la calprotectina fecal que sea un adecuado marcador inflamatorio intestinal. A diferencia de la PCR, a diferencia de la BCG, que únicamente me va a decir, hay una inflamación en el organismo, no sé de dónde ni por dónde venga, pero hay una inflamación en el organismo, la calprotectina fecal nos va a permitir identificar de una forma precisa que el proceso inflamatorio se encuentra pues en el intestino, es un proceso inflamatorio intestinal. Nos va a permitir diferenciar entre un proceso inflamatorio del intestino y de un proceso
que no es inflamatorio propio del intestino. Entonces, prácticamente aquí pues es como una representación gráfica de la calprotectina, de cómo se activa. Se da un proceso, una alteración del microbioma, se liberan las citocinas. Estas citocinas a su vez van a dar el proceso de una activación de la respuesta inmunológica innata, adquirida. Va a haber un inicio de quimiotaxis, van a empezar a migrar los neutrófilos hacia el sitio de inflamación. Va a haber un proceso, digamos, de la actividad antimicrobiana a través de la liberación de especies de oxígeno reactivo, a través de lo que es la quelación de los iones metálicos de la bicapa bifosfolípida de la bacteria, y prácticamente pues va a haber una cantidad de neutrófilos que también van a pasar al torrente o a la luz intestinal, como se encuentra aquí representado en la imagen. Aquí se da la liberación de la calprotectina, tiene el efecto antimicrobiano a nivel intestinal y prácticamente se mide en la evacuación pues la calprotectina, ¿no? Entonces, esa, digamos, es la correlación de la calprotectina. Se presenta una lesión autoinmune característica de la enfermedad inflamatoria intestinal. No sabemos qué la desencadena, pero si hay una disregulación interna, empieza a haber esta cascada inflamatoria a nivel intestinal y entonces empieza a haber la migración de los neutrófilos, citocinas, quimiotaxis, empieza a haber una producción de calprotectina y esta la logramos medir en la evacuación. Aquí les pongo esta gráfica, por ejemplo, digamos, podemos evaluar lo que es, digamos, en la flecha azul, el daño digestivo, del otro extremo, la cantidad o el proceso inflamatorio de la actividad inflamatoria intestinal que pueda existir por el proceso del Crohn o del CUSI, y esta es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Hay un 20% prácticamente que va a debutar y que va a tener un incremento gradual de la enfermedad hasta que se complica, y esos digamos que son los menos, que ya les mencionaba, el 2% termina en una colectomía o en una cirugía de urgencia y prácticamente falleciendo al debut o al diagnóstico de la enfermedad. Pero vean cómo los síntomas prácticamente, ya les mencionaba, va a haber periodos de inicio de sintomatología leve, inespecífica, como ya mencionábamos, dolor, distensión abdominal, diarrea, estreñimiento. Cuando el paciente se nos presenta en la consulta con la rectorragia, con la pérdida de peso, con la intolerancia a la vía oral, prácticamente es cuando estamos en estos picos de reactivación de la enfermedad, pero lo ideal es que nosotros podamos capturar o identificar a nuestro paciente en estos periodos donde prácticamente los síntomas son muy inespecíficos. Síntomas de enfermedad inflamatoria intestinal, el diagnóstico lo hacemos desafortunadamente cuando existe un periodo de activación de la enfermedad y no cuando nos está mencionando desde un inicio, hey, aquí hay algo inflamatorio, no sé bien qué, pero hay algo inflamatorio y hay que estudiarlo. Lo queremos estudiar cuando ya está prácticamente complicado, y pues esto va a tener factores pronósticos, aumenta el riesgo de complicaciones y también pues es el comportamiento, la historia natural de la enfermedad, ¿no? Una enfermedad que puede ir fluctuando. En la parte inferior en rojo, en este cuadro, podemos identificar los estudios potenciales que podríamos aplicar para identificar a nuestros pacientes, ¿no? Esto prácticamente es del 2015. Aquí vemos que todavía menciona los ASCAS y ANCAS como parte del arsenal de pruebas diagnósticas en la enfermedad inflamatoria intestinal. Ya les mencionaba que estos no están indicados en la actualidad para poder identificar o en el abordaje inicial de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero vean cuál sí es el que está en todos los procesos. Prácticamente la calprotectina fecal se encuentra presente tanto para un estudio o una prueba diagnóstica para identificarlo, para poder evaluar la actividad de la enfermedad, incluso para poder tener un conocimiento pronóstico posterior a una cirugía en caso de que así fuera el paciente que la requiera, ¿no? Entonces, ¿cuál es mejor, doctor? Bueno, ¿cuál es la precisión diagnóstica? Justamente está este estudio de Mosley del 2015 que prácticamente hace una comparación, la PCR, calprotectina fecal, lactoferrina versus endoscopía. ¿Cuál es más sensible? ¿Cuál es más específico? Y ahí podemos ver que prácticamente la calprotectina fecal en cuanto a la sensibilidad para identificar cuál es el estado es mucho mejor, prácticamente duplica la sensibilidad de la proteína C reactiva. Entonces tendríamos que cambiar el paradigma de indicar una PCR en un paciente que estoy sospechando de una enfermedad inflamatoria intestinal como primer prueba diagnóstica
Y ya ahorita acabamos de entender por qué, porque es un marcador que se concentra en las evacuaciones, se procesa en procesos inflamatorios. Si yo estoy sospechando que existe una patología inflamatoria intestinal, pues se la voy a pedir los niveles en la evacuación y no una evaluación sistémica. ¿Va a ser buena la PCR? La sensibilidad es muy baja. Tenemos una oportunidad con un estudio prácticamente que la sensibilidad va a ser mucho mayor y la especificidad, pues realmente ahí sí no va a tener mucha diferencia. Recuerden, la calprotectina nos va a permitir identificar un proceso inflamatorio a nivel del intestino, pero desafortunadamente, y todavía no hay una forma de pues, que nos descarte pues, alguna otra patología intestinal. ¿Esto qué quiere decir? Me va a identificar un proceso inflamatorio intestinal, me va a permitir distinguir de una enfermedad inflamatoria del intestino de una enfermedad no inflamatoria en el intestino. Me va a permitir diferenciar un trastorno sensorial, motor del colon, del intestino, de un trastorno prácticamente inflamatorio intestinal y ahorita les voy a explicar cuál es el impacto de esto. La calprotectina fecal, por ejemplo, aquí están estas imágenes de una tinción de inmunohistoquímica, el corte histológico de un paciente normal, donde prácticamente en la tinción de inmunohistoquímica se va a teñir de café. Y las siguientes son imágenes características de un paciente con una colitis ulcerativa crónica, con una enfermedad de Crohn, donde es evidente la presencia de la calprotectina fecal por el proceso de inflamación intestinal. Entonces, prácticamente es un muy buen estudio. ¿Cuáles son las ventajas de la calprotectina fecal? Nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial de un proceso intestinal inflamatorio y de un proceso intestinal no inflamatorio. ¿Cuál es la repercusión? Ya les mencionaba hace un momento de esto. Pongamos el escenario. Tenemos un paciente que nos llega con síntomas de dolor, distensión, estreñimiento, diarrea. Tengo la sospecha, no sé, puede ser. Le voy a pedir una biometría hemática, un coprológico, o le voy a pedir prácticamente pues, un estudio de endoscopía para poder abordar la sintomatología intestinal. ¿Cuáles van a ser las diferencias? La similitud clínica, si no está en un cuadro agudo o exacerbado, prácticamente no vamos a poderlo distinguir o identificar si hay un proceso inflamatorio o no inflamatorio en el intestinal. Hay patologías inflamatorias quirúrgicas como una diverticulitis, como una apendicitis, que son muy características, muy específicas, no hay ruido y son muy sencillas de diagnosticar. Pero el resto, que nos meten mucho ruido, prácticamente necesitamos abordarlas. Voy a hacerle una endoscopía a mi paciente. ¿Cuál va a ser la desventaja de la endoscopía de forma inicial? Es un estudio invasivo. A quien le hayan hecho o no una endoscopía, incómodo, invasivo. En el mejor de los casos se lo hacen con sedación, dormidito. En el peor de los casos se lo hacen despierto, en vivo. Es un estudio costoso. La disponibilidad realmente es limitada. Si bien es el estudio gold estándar para la evaluación de la mucosa intestinal, en un paciente que ya sospechemos de una enfermedad inflamatoria intestinal, conlleva sus riesgos y tiene todas estas desventajas. Tiene un riesgo de perforación, riesgo anestésico. Bueno, sospecho que te va a tener una enfermedad de Crohn y le voy a pedir una cápsula endoscópica. Peor que la endoscopía o la video o la gastroendoscopía, ¿no? Se incrementa muchísimo más los costos y está indicado únicamente en los pacientes con una enfermedad de Crohn de componente del intestino delgado, donde prácticamente no tengamos una forma de acceder o un diagnóstico certero con la video panendoscopía o con la colonoscopía. ¿Qué nos puede otorgar o qué nos va a otorgar la calprotectina fecal? Ya veíamos que es un estudio que no es invasivo. Prácticamente es pedirle al paciente que dé una muestra fecal. No hay invasión. Es un costo altamente accesible. Es un estudio que está altamente disponible y no conlleva ningún riesgo. Entonces, ¿cuál va a ser el impacto de esto? Yo tengo a mi paciente con un síndrome de un síndrome de intestino irritable. Ok, le voy a dar un antiespasmódico, le voy a dar un antidiarreico, incluso un antibiótico. Sospecho que es una JEPI. ¿Qué tal si ese paciente resulta que tiene un cuadro silente, leve, de inicio de una enfermedad inflamatoria intestinal? ¿En cuál de los dos va a aumentar el riesgo potencial de una neoplasia, de una perforación, de un cáncer, porque no logré identificar la enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Okay? El síndrome de intestino irritable, y esta es una de las mayores bondades del estudio de la calprotectina, distinguir de un proceso no inflamatorio.
Un síndrome de intestino irritable es un síndrome conjunto de signos y síntomas que prácticamente se caracterizan por una disfunción sensorial, motora del paciente que no le confiere un riesgo mayor por el hecho de la enfermedad de una neoplasia o de un tumor. A diferencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, que si no lo detecto a tiempo, que si no le doy un tratamiento adecuado, que si no lo refiero o si no le hago un abordaje terapéutico, diagnóstico adecuado, sí le voy a incrementar este riesgo de cáncer. La calprotectina fecal nos va a servir mucho para poder diferenciar ese universo de pacientes. Si tiene un valor elevado de calprotectina fecal, ojo, a este paciente entonces sí le tengo que indagar, sí le tengo que pedir más estudios, sí tengo que buscar cuál es la causa de la inflamación intestinal. ¿Puede ser un tumor? Sí. Una neoplasia puede producir un incremento de la enfermedad inflamatoria intestinal, de la calprotectina fecal. ¿Puede ser Crohn? Sí. ¿Puede ser CUSI? Sí. ¿Pueden ser divertículos? Sí. Pero ya voy a tener la certeza de que a ese paciente vale la pena pedirle un estudio de endoscopía, voy a optimizar los costos, voy a optimizar los recursos humanos y materiales y podríamos entonces indicar o sugerir, recomendar realizar el estudio de endoscopía posterior a la calprotectina fecal, sobre todo en esos pacientes que tienen síntomas inespecíficos del tubo digestivo. El punto de corte de una calprotectina fecal, vean, es por debajo de 40, de 50 microgramos gramos. Si nuestro paciente le pedimos este estudio, el resultado nos dice, tienes menos de 50 microgramos gramos de calprotectina fecal en el organismo, la probabilidad de que nuestro paciente tenga un proceso inflamatorio intestinal, ya no pensemos nada más en Crohn, ya no pensemos nada más en CUSI, la probabilidad de que tenga una neoplasia, la probabilidad de que tenga unos divertículos, la probabilidad de que sea un proceso inflamatorio intestinal va a ser muy baja, prácticamente el 1%. Entonces, podríamos tener un 99% de certeza de que la patología que le está produciendo la sintomatología a mi paciente no es un proceso inflamatorio. No hay una inflamación, entonces sí me puedo ir con más calma, indicar un tratamiento antibiótico, indicar un tratamiento antiespasmódico, miorrelajante. Aquí la invitación que cabe hacer junto con la calprotectina fecal en el abordaje inicial de los pacientes, pues pedirle también un coprológico y un coproparasitoscópico. Al mismo tiempo ya estaría yo descartando una gastroenteritis infecciosa, una toxina A, toxina B, ya estaría descartando la presencia o no de Clostridium. ¿Cuál es el impacto de saber si mi paciente tiene o no Clostridium? Prácticamente va a servir porque si mi paciente resulta que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, yo le empiezo a dar inmunosupresores y no identifico el Clostridium se me va a prender y es cuando llegan los pacientes con un megacolon tóxico o prácticamente ya con una necesidad de una colectomía de urgencia, ¿no? Entonces esa es la importancia y también es una invitación que si ustedes tienen algún paciente en la consulta diagnosticado de una enfermedad inflamatoria intestinal, vale la pena y es muy buen proceso hacerle ese estudio de lo que es la toxina A y B de Clostridium, ¿no? Para disminuir el riesgo potencial de un diagnóstico que no logro identificar. Aquí, por ejemplo, este estudio es muy reciente, es una publicación de la Asociación Americana de Gastroenterología. ¿Cuál es el papel de los biomarcadores? Aquí podemos ver lo que es la calprotectina fecal y prácticamente que es un punto de corte completamente diferente. En un paciente sano, en un paciente donde apenas estoy haciendo el abordaje, el punto de corte es por debajo de 50 microgramos gramos. Cuando estamos hablando en un paciente ya con un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, llámese Crohn, llámese CUSI, cambia el punto de corte. Es a partir de 150 microgramos gramos. Y vean cómo prácticamente en esta tabla o en este algoritmo de sugerencia de uso de biomarcadores, si la calprotectina fecal está por debajo de 150, entonces prácticamente puedo considerar que a mi paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal no requiera colonoscopía, no requiera una videopanendoscopía. Prácticamente esa es como la tendencia. Ay, es que doctor, ya me hicieron la colonoscopía hace 3 meses, ¿cómo cree? Porque ocurre y pasa en la consulta, hay que darles un seguimiento si se va activando, si se va aprendiendo la enfermedad. Lo que hacíamos es prácticamente estarles haciendo casi video colonoscopía a los 3 meses, evaluar la inflamación, marcadores inflamatorios, pero actualmente este biomarcador, la calprotectina en específico, también nos va a permitir hacer una evaluación
de la curación mucosa, que prácticamente es el objetivo actual en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Ya no es el control de los síntomas, sino que es el control o la evaluación de la mucosa sana en el intestino, y esto sí correlaciona con un menor riesgo de complicaciones. Actualmente la Americana de Gastroenterología no recomienda sustituir prácticamente estos biomarcadores para poder, es decir, no es sustitutivo la endoscopía por el biomarcador, pero sí es como una opción o una alternativa en el paciente que prácticamente nos solicita, prácticamente ya no estar haciendo una colonoscopía por la incomodidad, por el malestar, por la sintomatología, porque está respondiendo o no está respondiendo. Entonces, este biomarcador nos va a permitir determinar, ¿se la hago o no se la hago? Tengo una justificación más allá del seguimiento estipulado en la guía, y es recomendado y es algo válido. La calprotectina, ya veíamos, es mucho mejor que la PCR, que también es otra conclusión de este estudio, y únicamente este seguimiento estaría recomendado en los pacientes donde ya tenemos una correlación endoscópica con valor de biomarcador. Si nosotros ya hicimos una colonoscopía, ya tuvimos esa colonoscopía y también a la par le hicimos niveles de calprotectina, sale en rango bajo y correlacionamos en ese caso en específico que sí correlaciona el índice de severidad endoscópica de Crohn, de CUSI, con el valor de calprotectina, entonces sí podríamos continuar con esta línea y digamos, no hacer la endoscopía a los 6 meses o al año, ¿no? Sino incluso poderla aplazar y estarlo monitorizando con el biomarcador de calprotectina para poder identificar cuándo es que se llega a prender. Ojo, menor a 150, y así podríamos evitar la endoscopía de rutina. Otra ventaja de la calprotectina: es un marcador de actividad y remisión en la enfermedad inflamatoria intestinal, como ya lo veíamos en la diapositiva previa de la Asociación Americana de Gastroenterología. Y en esta publicación prácticamente, donde hace una evaluación comparando la calprotectina fecal, cuál es realmente su utilidad, su sensibilidad para identificar el grado de actividad en una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Se incluyeron 744 pacientes con enfermedad de Crohn, con enfermedad de CUSI, 727 con enfermedad de Crohn, y ahí está el área bajo la curva. El área bajo la curva es digamos, el reporte en los estudios, cuando justamente es, digamos, la descripción de los resultados de los procesos de investigación, cuando queremos identificar qué tan sensible es una prueba para identificar cierta característica. Entonces, aquí lo que nos interesa saber es qué tan sensible o qué tan buena es la calprotectina fecal para identificar el grado de inflamación intestinal. Y solamente hay 2 opciones de resultados, 0 a 1. Mientras más se aproxima al 0, la prueba es de lo peor, y mientras más se aproxima al 1, pues realmente es más sensible para poder darme el resultado que yo estoy buscando analizar, ¿no? En este caso, el área bajo la curva de la calprotectina fecal es de 0.89 de forma global. Se está aproximando más el resultado a 1, entonces es una prueba con una alta sensibilidad para poder identificar el grado de actividad o de remisión de la enfermedad. Y todavía aún es más sensible, como podemos ver aquí, para identificar a los pacientes el grado de actividad o de remisión en los pacientes con una enfermedad de CUSI. Vean, con prácticamente 0.93, se acerca al 1. Entonces es una muy buena sensibilidad. Y también para la enfermedad de Crohn tiene una sensibilidad adecuada de 0.88. Entonces es un muy buen estudio. Entonces nos va a permitir, ya tenemos 2 ventajas: identificar inflamatorio de un proceso no inflamatorio. Otra ventaja, me va a permitir evaluar prácticamente cuál es el estado de inflamación, si mi paciente está en actividad o en remisión de la enfermedad, como ya veíamos que lo recomiendan previamente. Y justamente tiene una muy buena correlación con la evaluación endoscópica, grado tal que prácticamente la Asociación Americana de Gastroenterología lo está considerando como una alternativa en los pacientes para poder omitir el estudio de endoscopía rutinario, es decir, ampliarlo, no prácticamente eliminarlo, sino ampliar el seguimiento del estudio endoscópico. Y esta es una ventaja única sobre cualquier estudio de laboratorio. La PCR, la biometría, los ANCAS, los ASCAS, la BCG, ninguno de estos estudios me va a dar esta ventaja, ¿no? Otra ventaja de la calprotectina fecal, prácticamente
pues nos va a permitir evaluar el manejo de nuestros pacientes y saber a qué paciente lo voy a llevar a una endoscopía, con qué paciente voy a hacer un ajuste en la terapia farmacológica, a qué paciente le voy a iniciar biológicos, con qué paciente puedo nada más quedarme con la prednisona, con qué paciente me puedo quedar únicamente con la mesalazina. Aquí están los rangos que tenemos que tener presentes. Si tenemos prácticamente, esta publicación es del 2015, pero tenemos, digamos, el paciente sano, que realmente, digamos, no tenemos el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, que es para screening de la enfermedad inflamatoria intestinal. Menos de 50 es el punto de corte. Si está en menos de 50, descartamos una enfermedad inflamatoria intestinal. En específico, ahorita en relación al tema, pues descartamos que tenga un Crohn, descartamos que tenga un CUSI. Si está por arriba de 100, este valor, entonces sí está indicado, sí está justificado hacer un abordaje endoscópico para poder identificar el comportamiento, las características de la lesión, la distribución de las mismas, poder catalogar al paciente, iniciar el tratamiento adecuado, poder identificar, si pensamos en otra cosa, pues que sea una neoplasia. En el paciente que ya sabemos que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal, como pueden ver, nos va a ayudar a monitorizar el MH. MH se refiere a la curación de la mucosa, que en las guías actuales en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal ya no nos fijamos únicamente en el control sintomático. El control sintomático realmente no es tan importante en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. El monitoreo fundamental es la evaluación de la curación mucosa, que anteriormente lo manejábamos con el estudio de endoscopía y las biopsias seriadas en distintas partes del intestino, dependiendo de lo que estemos abordando y estudiando, y que actualmente con este estudio de calprotectina fecal podemos, digamos, omitir este monitoreo de evaluación de curación de la mucosa. Tiene una alta sensibilidad, como ya veíamos, para poder identificar si realmente existe esta curación de mucosa intestinal o no. El punto de corte, ya les mencionaba, está por debajo, en el monitoreo por debajo de 100. Cuando está por arriba de 250, ojo, y en la zona gris, realmente lo recomendado es esperar aproximadamente 2-3 semanas, repetir el estudio de calprotectina fecal. Si tiene un comportamiento similar que se encuentre por debajo de 250, entonces consideramos que nuestro paciente está en inactividad, que está controlado, pero si el resultado resulta mayor a 250, prácticamente entonces sí hay que hacer un ajuste terapéutico. La calprotectina fecal nos va a permitir con este valor identificar qué paciente está respondiendo al tratamiento, si a este paciente es necesario que le inicie biológicos, si este paciente tiene un riesgo potencial de complicaciones y que requiere alguna cirugía. Y también podemos ver que es importante para evaluar el riesgo de recaída posterior a una cirugía, que es lo que vemos en la última gráfica. En un paciente que llevamos a una cirugía, digamos por una enfermedad de Crohn, donde hacemos resección, anastomosis, si queremos hacer una colonoscopía inmediata prácticamente a los 3 meses posterior a la cirugía, existe un riesgo mayor de complicaciones asociadas al procedimiento, de forma similar para una colonoscopía. Este también es otra ventaja del estudio de la calprotectina, que nos va a permitir omitir este estudio diagnóstico de riesgo para el paciente y su evolución, y podemos identificar realmente cuál va a ser el riesgo de recaída de mi paciente postoperatorio. Entonces, nos va a permitir evitar una endoscopía de forma aguda con el riesgo de complicación, y que también nos va a dar la información que justamente estaríamos buscando con el estudio de endoscopía. Entonces, ventajas de la calprotectina nos va a permitir diferenciar de una enfermedad inflamatoria intestinal a una enfermedad no inflamatoria del intestino. En el escenario de la enfermedad de Crohn, en el escenario de la enfermedad de CUSI, nos va a permitir identificar y monitorizar al paciente en las etapas de exacerbación del cuadro, de disminución, o que el cuadro prácticamente esté controlado, evaluar la respuesta al tratamiento que está teniendo nuestro paciente, al tratamiento que le estamos dando, evaluar de forma postoperatoria en los casos cuando la colonoscopia no es posible, como ya les mencionaba, por el riesgo de complicación asociada al procedimiento y de una anastomosis de alto riesgo, como lo sabemos que es en los pacientes de Crohn.
En los pacientes de Crohn hay que cuidarles mucho los segmentos y los centímetros de intestino que tienen, siendo, digamos, altamente potencial en una colonoscopía, la perforación. Si hacemos, digamos, una colonoscopía, ileón terminal, lo abordamos, ahí está la anastomosis, podríamos complicarle y exponer a nuestro paciente a un síndrome de intestino corto. Es un estudio altamente sensible para identificar la inflamación a nivel intestinal, no es invasivo, los costos prácticamente son muy accesibles y nos permite excluir del abordaje diagnóstico de nuestros pacientes otros estudios que sí son más costosos, que sí son más invasivos y que podríamos optimizar finalmente esos recursos materiales y humanos en otro paciente. Finalmente, el abordaje y el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues es un conjunto de una evaluación clínica, de una evaluación de imagen, que finalmente por cuestiones de tiempo ya no me dio la oportunidad de poderlo abordar en ese sentido, confirmación histológica, confirmación por estudios de endoscopía, y que actualmente tenemos un estudio de laboratorio no invasivo, accesible, no costoso, rápido, efectivo, que me va a permitir conocer el estado de mi paciente desde el screening prácticamente, que desconozco cuál es la condición o cuál es el origen de la inflamación intestinal. Me va a poder identificar, es una patología inflamatoria del intestino, no es una patología inflamatoria del intestino. Y en caso de los pacientes que ya tengamos en nuestra consulta, que sean con diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, actualmente me va a servir para poderlo monitorizar, evaluar la respuesta al tratamiento, evitarle una colonoscopia recurrente, no omitirla, pero sí aplazar el tiempo en el cual se somete a esta colonoscopia y nos va a permitir evaluar la pauta del tratamiento. Tenemos un paciente que está con actividad, le agregamos tiopurinas, combinamos prednisona, estamos en la terapia de traslape de bajar la dosis de prednisona. Quiero evaluar si realmente le puedo bajar la dosis de prednisona o no a mi paciente. Le pido la calprotectina fecal, me va a dar una evaluación de la mucosa intestinal de forma indirecta con una alta sensibilidad. Si está por debajo de 150, entonces sí puedo hacer la reducción de la prednisona, puedo agregar la tiopurina, y ahí podemos ir prácticamente sin un estudio de endoscopía y es mucho más sensible que la evaluación clínica que podamos hacer. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Sí, creo que extendí un poquito, pero espero ya haya quedado lo suficientemente claro y quedo pendiente de sus dudas y comentarios. No, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que muy interesante y supo condensar toda la información en este tiempo. Tenemos algunas preguntas que nos fueron dejando aquí en el chat. También nos están pidiendo sus datos, doctor, porque lo quieren contactar en caso de alguna pregunta que le quisieran hacer a usted en directo. Y voy a dar lectura a las preguntas que tenemos aquí en el chat. En la consulta de primer contacto, cuando se tiene un paciente que frecuentemente refiere inflamación intestinal, es adecuado iniciar con pruebas de intolerancias, alergias alimentarias antes de enviarlo al especialista a realización de endoscopías. Y si la calprotectina se alteraría en estos casos de alergia severa. De hecho, sí. Sí se altera lo que es aquí les presenté lo que son los rangos o los valores de la calprotectina fecal en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. En un trastorno autoinmune, digamos, en una alergia alimentaria, el consejo prácticamente es similar al que les acabo de dar del abordaje. No mandemos a nuestro paciente a una endoscopía, no mandemos a nuestro paciente a nuestra biopsia. En la alergia alimentaria realmente necesitaríamos identificar cuál es el factor alergeno que está teniendo nuestro paciente y lo aconsejable es prácticamente iniciar el abordaje con la calprotectina fecal. La calprotectina fecal sí nos puede salir alterada, incluso también cuando sospechamos de una gastroenteritis infecciosa que podría ser por una salmonelosis, que puede ser incluso por una Clostridium. La calprotectina fecal va a salir en niveles mucho más elevados, va a salir en rangos en promedio de hasta de 500 a 700 y eso ya nos podría ayudar a identificar si el proceso inflamatorio intestinal es consecuencia de una AG. Pero realmente ya no existe ese beneficio costo, ya no existe ese beneficio del costo y el resultado que busco obtener y que busco
conseguir con la calprotectina fecal. La gastroenteritis infecciosa se va, digamos, a autolimitar en la mayoría de los casos. No vale la pena realmente en este escenario solicitarlo, pero en lo que es una alergia alimentaria, sí vale la pena solicitar el estudio de la calprotectina fecal, porque prácticamente sí nos va a mencionar, nos va a identificar, es una inflamación, la alergia alimentaria va a hacerse consecuencia, digamos, va a producir una inflamación intestinal. Sí, la calprotectina me va a decir si realmente es una alergia y poder ir guiando la pauta, y entonces si sale elevada por arriba de 50, solicitarle entonces sí ya el estudio de endoscopía. Si prácticamente sale por debajo de 50, descartamos que incluso sea un proceso inflamatorio intestinal tipo alérgico y ya no valdría la pena solicitar este estudio de endoscopía. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también, ¿se altera la calprotectina en cáncer colorectal? Sí, es de los otros diagnósticos inflamatorios intestinales. Recuerden, la calprotectina fecal no es un estudio que únicamente me permita diferenciar entre que si es un chronic UCI. Sí, desde el punto de vista epidemiológico, a grandes rasgos catalogamos enfermedad inflamatoria intestinal, chronic UCI. Pero una diverticulitis también es una enfermedad inflamatoria del intestino por el proceso. Una neoplasia o un tumor también va a producir una enfermedad inflamatoria del intestino por el proceso de la neoplasia. Entonces, sí, de forma breve, ¿un cáncer colorectal me va a incrementar la calprotectina fecal? Sí, pero justamente esto ya me va a permitir identificar a mi paciente que realmente existe un proceso inflamatorio. No sé cuál es la causa de ese proceso inflamatorio, pero ya estoy seguro de que la inflamación es intestinal y entonces sí vale la pena abordarlo más, pedirle el estudio de endoscopía. A diferencia de que no desconozco si mi paciente tiene o no una enfermedad inflamatoria intestinal, desconozco si mi paciente tiene o no una neoplasia, pues le voy a mandar nada más un antiespasmódico, le voy a mandar nada más, digamos, un antibiótico, por mandarle un antibiótico, un antiparasitario, y no estoy identificando una neoplasia, y no le hago el estudio de colonoscopía que me podría hacer el diferencial. Entonces, justamente la calprotectina fecal va a salir elevada. Desafortunadamente no hay estudios como los que les mostraba ahorita en enfermedad inflamatoria intestinal de un punto de corte para poder identificar realmente si es un cáncer o no, pero nos va a marcar la pauta. Si sale por arriba de 50 microgramos gramos, nos va a decir, ojo, hay una inflamación en el intestino, ojo, sí vale la pena abordar y hacerle un estudio de endoscopía para poder identificar la causa de inflamación. Por eso es que yo les decía, la invitación es que ustedes soliciten el estudio de calprotectina fecal junto con un estudio de coprológico y un coproparasitoscópico, porque mi calprotectina fecal puede salir elevada y si ven rangos por arriba de 150, 200, ven rangos de prácticamente 500, 700, esto ya les va a estar confirmando que existe un proceso infeccioso. Y si ustedes a la par le piden el coprológico y el coprocultivo, pues ya van a tener identificado el diagnóstico. Si tienen el paciente con una sospecha de cáncer, no nos va a decir es un adenocarcinoma, pero sí nos va a decir, ojo, hay una inflamación, no sé por qué, hazle la colonoscopia. ¿Okay? De acuerdo, doctor. Y va muy relacionado con la siguiente pregunta. Si se incrementaría este biomarcador en síndrome de enterocolitis inducido por proteínas alimentarias. Sería como del mismo. Es lo mismo, prácticamente cualquier proceso inflamatorio a nivel del intestino nos va a incrementar, es decir, en la patología que ustedes quieran, en la patología que ustedes manden, hay inflamación, hay interleucina 6, hay factor de necrosis tumoral, hay neutrófilos, hay macrófagos, hay monocitos involucrados en la respuesta inflamatoria por la patología que ustedes gusten y manden, sí. Si hay este componente inflamatorio como base patogénica de la enfermedad, sí se va a incrementar la calprotectina fecal, pero no nos va a poder identificar, acuérdense, es sensible, pero no es específica. Ya la especificidad nos las va a dar prácticamente el hacer un estudio de endoscopía, el hacer un estudio de patología, un estudio al microscopio, el hacer un estudio de imagen.
si estoy pensando en una diverticulitis, pues no le voy a pedir prácticamente una colonoscopía, el riesgo de perforación es muy alto. Pero sí, ya les decía, incluso hasta una apendicitis, que prácticamente el cuadro es muy diferente y no le voy a andar toreando una calprotectina, se me complica en 72 horas, en una semana, pues incluso una apendicitis me puede incrementar lo que es la calprotectina fecal. Aquí lo importante es que si me sale el resultado por debajo de 50, me quedo tranquilo. Es un trastorno motor, es un trastorno funcional, no es un trastorno alérgico, no es un trastorno alimentario, y le tengo que investigar otras causas prácticamente, pero ya descarto que sea un proceso inflamatorio del intestino. Y la última pregunta, doctor. Nos preguntan qué significa si el resultado lo reportan como indeterminado. Yo supongo que porque hay calprotectinas cualitativas y también hay cuantitativas. En el laboratorio contamos con las dos. Yo me imagino que se refiere a este término. Y de hecho ya ahí depende, digamos, del proceso de la muestra y de la cantidad de la muestra. Se recomienda prácticamente que el resultado de la calprotectina fecal o la muestra sea la primera recolección de la mañana, porque bien sabemos que a lo largo del día, digamos que va disminuyendo la concentración y pierde realmente el valor real de la patología que queremos identificar. Indeterminado prácticamente significa pues que no son los niveles óptimos o que no se procesa de forma, digamos, completa la muestra para poder dar un resultado confiable con la sensibilidad que prácticamente ya les mencionaba que tiene el estudio. Entonces ahí pues sería repetir la muestra prácticamente, ¿no? Está bien, doctor. Y lo felicitan mucho por la ponencia. Nos piden también los datos para contactarlo, remitirle pacientes. Si nos da la autorización, podemos compartir su información para que lo puedan contactar también, doctor. Y pues muchísimas gracias a todos. Muchas felicidades, doctor, por la presentación. Les recordamos que esta presentación va a estar en nuestro canal de YouTube para que si la quieren volver a ver y anotar algunos datos importantes, la pueden volver a checar ahí en nuestro canal. Les agradecemos muchísimo a todos haber presentado, haber estado aquí con nosotros, acompañándonos, y a nuestro doctor Juan Jacobo Martínez. Muchísimas gracias, doctor.